Amén. Si hay alguien por ahí que es la primera vez, sean bienvenidos. No veo con claridad, pero bueno, ya saben a qué le echamos culpa, ¿verdad? La vez pasada comenzamos a estudiar una parábola muy importante, o esta parábola muy importante, que está relacionada con el perdón. ¿Se recuerdan de eso? Y una de las razones por la que es muy importante es porque, mire, el Señor sabe, o sea, la importancia de esta parábola es porque el Señor sabe que durante nosotros sigamos en este mundo, nosotros le vamos a seguir fallando a Dios. Otra, la gente también nos va a fallar a nosotros. Pero también tenemos la claridad de que nosotros también le vamos a fallar tanto a Dios como a los demás. Esa es una realidad. Pero en esta parábola nosotros también hemos visto que el Señor es bien claro y Él dice que de la manera como nosotros tratemos a los demás, Dios tratará con nosotros. Vimos, ¿verdad? La última vez que el apóstol Pedro preguntaba al Señor sobre cuántas veces nosotros debemos de perdonar a nuestro prójimo. Él esperaba de alguna manera una cantidad específica, porque él quería saber si nosotros tenemos un límite o deberíamos de tener un límite. Pero el Señor en toda o con toda su sabiduría da una lección tan importante para enseñar que debemos perdonar sin límites o que para el perdón no hay límites. ¿Y sabe por qué es? Porque así también son nuestras fallas contra Dios y contra los demás. Son sin límites. Seguimos fallando. Ahora, el mensaje del Señor en esta parábola es tan clara que Él sabe que nosotros, o sea, en el sentido, la parábola, perdón, es clara porque el Señor dice, si nosotros no perdonamos a nuestros hermanos, Él también no perdonará nuestros pecados o nuestras ofensas. ¿Oyó eso? Es bien claro. O sea, si nosotros no perdonamos, no vamos a recibir perdón. Pero también es casi cómico porque dentro de nuestras cabecitas, aunque nosotros entendemos que esto es bien claro, pensamos que algunas veces Dios con nosotros va a ser la excepción. Porque decimos, es que Dios sabe que lo que me han hecho a mí no tiene perdón. O sea, eso es verdad lo que a veces entramos o nos metemos en nuestra cabeza. Pero no. Alguien dijo de que esta parábola aplica incluso, ¿se acuerdan de eso? Aquella persona que ha sido ofendida de tal manera que humanamente no se puede perdonar al ofensor. Para ese tipo de personas o ofensas también cae. Quiere decir entonces que la parábola es clara en cuanto a eso. Algunos acerca de la parábola dicen de que esta parábola no puede aplicar a los hijos de Dios. Y ellos dicen que podría ser por la dureza que logramos, la dureza que se percibe dentro de la parábola. Y si abre sus Biblias, por favor, allí en Mateo 18, en el versículo 34, dice, es donde ellos ven esta dureza. Y el rey de esta historia, en esta parábola, dice que estaba enojado y entregó al siervo a los verdugos. Y las personas dicen que esto no es de Dios. Pero por la palabra nosotros entendemos de que Dios sí puede ser estricto o sí es estricto con sus hijos. En Proverbios 3:12, no sé si recuerda ese versículo, que dice, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Sí puede ser estricto, ¿verdad que sí? Mira que en Hebreos capítulo 12 también el escritor habla de cómo Dios trata a los suyos. Y mira el versículo 6 ahí en Hebreos 12. Dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe. ¿Por qué?
por hijo. Ahora, la parábola comienza, yo no sé si después la vamos a leer, pero ahí en el versículo 23 comienza diciendo, por lo cual. ¿Por qué? Porque la parábola, lo que el Señor quiere hablar, está relacionada con esta clase del perdón. Hay una conexión. ¿El perdón entre quién? El perdón entre hermanos. Cuando un cristiano peca contra otro. Y esto es muy importante, fíjese, porque nos ayuda a nosotros a evitar aquellas frases que normalmente usamos cuando alguien falla contra nosotros. ¿Cuáles son? Bueno, hay muchas, pero hay personas que dicen cuando alguien falla, y no que es muy conocedor de la Biblia. Una muy famosa también es que, y no que tiene tantos años dentro del Evangelio. O si no, la otra también, y no que ese es y ya le ponen el título, no que ese es el diácono de ahí de la iglesia, de la misión hispana. Y hay muchas, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que hemos dicho o lo que dijimos? Que durante nosotros sigamos en este mundo, seguiremos fallando y seguiremos dependiendo de la misericordia tanto de Dios como también de los demás. Esa es una realidad. Ahora, hago una pregunta. ¿Usted cree que cansa el estar perdonando constantemente a los demás? Séame sincero. ¿Cansa? Claro, sí. Cansa. Pero ¿sabe qué es? ¿Sabe cuándo cansa? Cuando somos nosotros los que tenemos que perdonar. Pero cuando nosotros somos los ofensores, somos los que ofenden, ahí entonces sí necesitamos que se nos dé una oportunidad más. Please. Vea que esta parábola es bastante clara. Esta parábola es directa. Si usted lo nota, es una parábola que es dramática. Es una parábola también que impacta, muy impactante. Y en verdad, todo lo que resta es si nosotros la vamos a recibir o la vamos a aplicar a nuestras vidas. Porque hay claridad en ella. Especialmente hoy que como congregación nosotros vamos creciendo. ¿Sabe por qué es tan importante que nosotros apliquemos esta parábola hoy que nosotros vamos creciendo? Porque ahora van a ver más de lo de nuestra clase, de la clase de nosotros, que lo dañamos todo. Parece que nadie está de acuerdo conmigo. Nuestra clase daña las cosas. De veras, ya lo he dicho en algunas ocasiones, hay alguien que dijo, ¿se acuerdan de esa frase? Dijo, no, yo no voy a la iglesia porque ahí están llenas de ¿qué? Diga la palabra, ¿cuál es la palabra? De hipócritas. Sí, eso es lo que nos dicen a veces. Y claro, el consejo que le he dicho a los hermanos, que le digan a las personas, no te preocupes, vente, uno más no molesta. No, no le vaya a decir eso, por favor. ¿Se atreve a esto? ¿Se atreve a ver a la persona que está a su lado y dígale, tenme paciencia porque soy difícil? ¿Se atreve? Sí. Esa es una realidad, somos difíciles. En nuestro mundo, en nuestro pequeño mundo, somos perfectos. En nuestro mundo. Somos perfectos y todos los demás fallan. Ese es nuestro mundo. Pero no, es... Así que vamos a la parábola. Vamos a leer ahí en Mateo 18. Solo quiero leer del versículo 23 al 27 porque quiero hacer un poco de énfasis en el tema de hoy. Que todos los que estamos aquí, todos los que nos ven por los medios sociales, todo ser humano, vamos a tener un día que dar cuentas. Daremos cuentas. ¿Está listo?
El versículo 23 dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. ¿Cuánto le debía? A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. A través de todas estas parábolas hemos visto cómo el Señor habla acerca de su reino a través de estas historias. Y hemos dicho, ¿verdad?, que cuando se trata del reino de Dios, simplemente está hablando de la esfera de donde Dios reina o donde el Señor Jesucristo reina a través de la gracia y la salvación. Y es ahí donde nosotros nos encontramos. Estas parábolas son importantes porque nos ayudan entonces a ver cómo es que funciona el reino de Dios. ¿Por qué es importante? Porque nosotros tenemos que tener claros que hemos sido rescatados del reino de Satanás. Hemos sido rescatados del reino de este mundo. Y es necesario entonces nosotros conocer cómo funciona todo esto. ¿Por qué? Porque las cosas en Cristo ahora son diferentes. ¿Está de acuerdo? Son diferentes y son nuevas también para nuestra naturaleza. Claro que las parábolas van a ser de mucho interés para aquellos que le pertenecen al Señor. Para los demás, podrían decirnos que el Señor está exagerando o simplemente no va a tener sentido para ellos. Y eso lo dice la palabra, ¿verdad? Que solo el que es hijo de Dios es el que anhela las cosas de Él. Y cualquier cosa que el Señor impone, ya no lo vemos como mandamiento, sino que lo vemos como un deleite, porque nos gozamos en su ley. Amén. Dice entonces la parábola que el reino de Dios es semejante a un rey. Y sabemos que esto hace referencia ¿a quién? A Dios. De él que está hablando. Y dice que este rey quiso hacer cuentas con sus siervos. Lo más seguro en la parábola es que se está tratando de alguien que tenía una posición en el reino de este rey, de Dios. En este caso, este rey. Podría haber sido algún gobernador de provincia por las cantidades que se hablan de dinero. Y este gobernador tendría o tenía la responsabilidad de él dar cuentas al rey, ya sea de los impuestos que él colectaba o de las tarifas que se le imponían a los pueblos. Y todo ello le pertenecía a ese rey. Ahora, la parábola no está refiriéndose, si usted la lee o la ha leído, no está refiriéndose a las cuentas finales que Dios llamará o que pedirá a todo ser humano. Pero está refiriéndose a las cuentas que un rey periódicamente pedía a todos sus súbditos que trajeran cuentas con él. Mire, ¿y sabe que Dios hace esto? ¿Verdad que sí? ¿Cuándo Él lo hace? Cuando Él quiere. Esa es una realidad. ¿Cómo lo hace? Muchas veces dice que Él lo hace a través de su Espíritu Santo. Y Él confronta el corazón y espera una reacción de parte de su Hijo. Algunas veces también Dios nos confronta a través de un mensaje bíblico. Me golpeó, me tocó, me cayó. Algunas veces también el Señor viene y confronta directamente a la persona. ¿Se recuerda al rey David? Dice la Biblia que Dios indicó al profeta Natán que viniera y le hablara de algo que estaba haciendo el rey David. Pero también muchas veces Dios nos confronta o confronta a sus hijos a través de alguna situación. Una situación difícil que esté pasando. Pero mire qué lindo que
cada vez que un hijo de Dios recibe una confrontación, es para que de alguna manera la persona cambie, ya sea una condición pecaminosa en la que esté envuelta o en alguna dirección equivocada o lejos, por donde él vaya, lejos de Dios. Esa es la meta. Mira que a Pablo, yo no sé, ¿verdad? ¿Se acuerda del apóstol Pablo? Pablo fue confrontado. Ahora déjeme decirle que algunas veces Dios nos confronta o confronta a las personas y algunas se vuelven más rebeldes, pero hay algunas que recapacitan de su mal camino. Y eso fue lo que le ocurrió al apóstol Pablo. ¿Se recuerda la historia? Él dice que iba rumbo a Damasco. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Dice la palabra del Señor parafraseando. Dice que fue derribado de su arrogancia. E incluso dice que cayó tan bajo que hasta ciego lo dejó el Señor. Pero mira qué lindo, oiga lo que el apóstol reconoció cuando fue confrontado. Algo que reconoció de él mismo. Y él dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahora notó su condición. Pero mire qué lindo, él reaccionó positivamente a aquella confrontación. Entendió su posición y después entonces dice, pero gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. La Biblia también nos dice que un joven rico fue confrontado. ¿Se recuerda de esa historia? Muy común. Y él pregunta, ¿verdad? Cuando fue confrontado, le dice, Señor, ¿qué es lo que debo de hacer para estar a cuentas contigo? Parafraseando. Porque él pensaba que aquello estaba basado en las cosas que debería de hacer y las cosas que no debería de hacer. En eso él pensaba que se trataba de estar a cuentas con Dios. Y él todavía viene y presume. Y dice, porque todos esos mandamientos los he guardado desde que yo era un muchacho. Aquí han estado, Señor. Él entonces espera, ¿verdad? Como un elogio de parte del Señor. Religioso. Pero es interesante que entonces viene el Señor y confronta lo que había en el corazón de él. Ni siquiera le dijo, qué bien, me gusta cómo has guardado los mandamientos. No, el Señor se fue directo al grano. ¿Qué había en el corazón? Codicia. Eso era. Y el Señor entonces lo invita, no lo forza, lo invita a que venda todo. A que se despoje de todo a cambio de recibir al Señor Jesucristo. Pero sabe que tristemente él no quiso arreglar cuentas con el Señor. Y la realidad del asunto es que al final no solamente perdió sus riquezas, sino que perdió también ¿qué? Su alma. Su salvación. Y si no, pregunte dónde está él. Y mira que la razón por la cual hay que arreglar cuentas con Dios, la encontramos ahí en el versículo 24 de nuestra parábola. No sé si todavía tiene sus Biblias. Dice que le trajeron a uno que debía, ¿cuánto? 10,000 talentos. Y no voy a entrar en detalles en cuanto a esto, pero solo para que nosotros nos demos una idea de que esto era bastante, déjenme le hago unas pequeñas comparaciones, ojalá y sea rápido. Dice que los historiadores dicen que en los tiempos de Jesús, cuando los romanos venían y colectaban ganancias de Idumea, Judea y Samaria, era una cantidad de 600 talentos. De Galilea, porque era un poquito más grande, dice que se colectaban 300 talentos. Y se dice en la Biblia, ahí en el libro de Éxodo, que cuando ya se construyó el tabernáculo
Y después dice de que se cubrieron de oro todos los artefactos que Dios había mandado. Dice que se utilizaron 3,000 talentos de oro. Y aquí este hombre dice que debía, ¿cuánto? 10,000 talentos. Y solo por tener algunos números, dependiendo del cambio y los tiempos, algunos han llegado a la conclusión que esta cantidad puede variar entre 16 millones de dólares hasta 2 billones de dólares. A mí se me hace difícil pagar una deuda de $1,000. Pero en sí, ¿a qué es lo que está refiriendo Dios? ¿Qué es lo que significa esto? ¿Sabe qué es lo que Dios está hablando? Está hablando de nosotros dar cuentas a Dios, porque tenemos una deuda grande. ¿Y sabe de cuánto es esa deuda? Tenemos una deuda pendiente con el Señor de 10,000 talentos. Y para mí esto es interesante porque cantidades como estas en las Escrituras lo que significan es que son cantidades sin límites. Incluso ahí en el libro de Apocalipsis dice que cuando esta cantidad se multiplica entre sí, encontramos de que habla de millones. Ahí en el capítulo 5 de Apocalipsis, por el versículo 11, habla de millones y millones. Y es una frase que se utiliza para describir cuántos eran los ángeles que estaban alrededor del trono de Dios. Y eran millones y millones, queriendo decir que la cantidad no se podía contar. Lo que simplemente está diciendo aquí es que el pecado del ser humano tampoco se puede calcular. Que no hay un número específico para descifrar todos los pecados que nosotros hemos cometido. El escritor dice, porque desde que nacemos empezamos con este asuntito. Por eso es que no entiendo cuando las personas me dicen, no, pero yo soy bueno. Y tampoco no entiendo cuando alguien dice que 99.99 de la humanidad es buena. Porque la Biblia me dice que la cantidad de los pecados que nosotros o el ser humano ha cometido son incluso incomprensibles. No podemos llegar o no puede llegar a la comprensión del ser humano. ¿Verdad que son bastantes? En serio que yo le doy gracias a Dios que el Señor no me va a pedir cuentas no me va a recordar toda la basura que he hecho en la vida. De veras que le doy gracias. No tendría ni cara de veras para pararme aquí delante de ustedes. ¿Recuerda Génesis capítulo 6? Mire lo que dice la palabra. Y vio Jehová que la maldad del hombre era mucha en la tierra. Mire la palabra que usa, mucha. ¿Por qué? Porque él dice de que toda intención de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo el mal. En otras palabras, lo que el escritor está diciendo aquí es que ni siquiera se tomaban descansos para contenerse de su pecado, sino de que su maldad dice que era sin interrupciones, pecado tras pecado. Esa era la humanidad, o sea, es la humanidad. Y es cuando el Señor entonces toma una decisión. ¿Se acuerdan del diluvio? Mis hermanos, el diluvio era necesario. Pero ahora, para que alguien llegue a la realización de que es un pecador, se necesita la intervención de Dios. Se necesita de que Dios confronte a la persona a través de su palabra y a través de su Espíritu Santo. Eso fue, miren lo que nosotros, yo no sé si usted ha leído el capítulo 7 de Romanos. Eso fue lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 7. Dice que cuando él vio lo que había en su corazón, él vio que él era simplemente un miserable. Eso es lo que él dice ahí, miserable de mí.
Mira que fue la misma reacción de Esdras cuando él dijo: Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. ¿Se ha sentido alguna vez de esa manera? Sí, debería. Mire de nuevo el versículo 25. Este siervo fue confrontado y dice la palabra que fue hallado culpable. Y como no pudo pagar, su señor dice que ordenó venderle y a su mujer y a sus hijos y todo lo que tenía. ¿Para qué era eso? Para pagar su deuda. ¿Sabe qué es eso? Eso es una referencia a un castigo real y severo. Porque también la deuda, mis hermanos, es real. Y la realidad de todo esto, de veras, es de que aunque ocurriera todo lo que le iba a ocurrir a este siervo, aunque fuese él vendido y su familia y sus hijos y todo lo que tenía, todavía no iba a poder pagar aquella deuda. Y si nota, el siervo no se queja. Él tampoco está pidiendo justicia, no, porque él entendía que tenía que pagar, era justo lo que se le pedía, tenía que pagar lo que debía. Es más, esto que se le estaba dictando a él era mejor que justicia, porque la deuda era tan grande que ni aún, como dije, con ese castigo podía saldar esa deuda. ¿Sabe que esto es una referencia al infierno? Eso es lo que dice la palabra. Ese es el lugar donde toda persona va a llegar, toda persona que no haya arreglado cuentas ¿con quién? Con nuestro Dios. Ese es el lugar. Pero ¿sabe una cosa también? Nosotros debemos de entender que ni aún una eternidad en el infierno va a ser suficiente para que aquella persona pague su deuda. No. El propósito del infierno es solo para castigar a la persona. Alguien lo puso de esta manera. Dice, la condición inicial del ser humano cuando cae al infierno será la misma al final si es que el infierno fuera solo por una temporada. Y un énfasis de la parábola, mis hermanos, es para hacer conciencia de la deuda del pecado que nadie la puede pagar. Y cuando Dios condena, no es que Él está siendo un tirano. Al contrario, cuando Dios condena, solo se manifiesta la justicia perfecta de Dios. Porque ya lo hemos dicho. ¿Se acuerda cuando la ofensa es contra usted o contra alguien? ¿Qué es lo que dice ese alguien? Queremos justicia, queremos justicia. ¿Y cuál es la justicia? De que si alguien o ese alguien violó, vamos a usar un pecado de esos, ¿qué es lo que pide la persona? Que se haga justicia. Y la justicia es que el pecador pague por lo que debe. Mire que alguien dijo que la vida misma es misericordia de Dios. La misma vida, porque imagínense qué hubiese pasado si usted hubiese muerto antes de usted estar a cuentas con Dios. ¿Vio eso? Quiere decir entonces que se cumple cuando la palabra dice que la única razón por la que Dios muchas veces tarda su venida es para que todos procedamos al arrepentimiento. Unos años más. Y tantas veces que he oído de personas de las que me salvé y le añaden, y eso fue porque hay algo bueno dentro de mí.
Mire que en el versículo 26, después que el siervo oyó la sentencia de su señor, dice que se postra y suplicaba porque sabía lo que había hecho. Si analizamos en verdad los casos en la Biblia cuando hubo intervención de Dios, dice la palabra que la primera reacción de las personas fue de miedo. La otra reacción dice que ellos experimentaron culpabilidad. Y eso es porque la misma presencia de santidad de Dios delataba todo aquello podrido que había en los corazones. Y dice la Biblia que caían, o usted lo ha leído, caían postrados porque se sentían indignos. ¿Se recuerda del apóstol Pedro? Cuando se dio cuenta de que aquel hombre que estaba delante de él era divino, cayó al suelo. Y él dijo, soy muerto. Pero este hombre en nuestra parábola, él dice, él habla y dice, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Y por eso es que en verdad la parábola no se está refiriendo a las cuentas finales que el Señor va a pedir a todos los hombres, como dice la Biblia. Porque si llega el ser humano o llegamos a esas cuentas finales, para ese tiempo ya va a ser muy tarde. Y ahí no va a caber eso de que ten paciencia conmigo. Alguien dijo que este siervo, o por lo menos aquí nosotros podemos ver que este siervo estaba devastado y se postra. Y eso es bueno. ¿Por qué? Porque admite su pecado. Sabía que en ese momento estaba a punto o estaba perdiendo su libertad para siempre. Porque él entendía de que ni aún todo aquello era suficiente para pagar aquella deuda. Y mire que solo estudiando yo sobre este tema, solo el hablar de esto debería de recordarnos lo terrible que sería presentarnos delante de Dios sin nosotros arreglar cuentas con Él. Y por otro lado debería también motivarnos a hablarle a las personas de que la situación es real, de que la situación es difícil. Y es como, me recuerda como el ruego que literalmente Dios está haciendo al pueblo de Israel a través del profeta Isaías. ¿Se recuerda ese versículo ahí en Isaías 1:18 cuando Dios dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas? Que si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Ven lo que hace Dios? Llama al pueblo a razonar, a hacerles saber lo serio que es la condición en la que están. Pero también es muy lindo porque así es el Evangelio. El Evangelio confronta a la persona, pero es necesario entonces que la persona se dé cuenta de lo sucio que hay en su corazón y que necesita ayuda y que él no puede hacer nada por sí mismo. Es así como el publicano, ¿se acuerda cuando estaba parado allá en la presencia del Señor? Dice que se golpeaba el pecho. Sé piadoso de mí, ten piedad de mí, sé misericordioso de mí, pecador, porque estoy en una mala condición. Pero sabe que nosotros muchas veces no entendemos el significado del pecado. No, hay veces que lo que hacemos es simplemente andamos buscando un arreglo rápido, algo que me haga sentir mejor. Porque si supieran o si entendieran lo que es el peso del pecado o la seriedad del pecado, tendríamos que hacer algo. Para ir concluyendo. Me llamó la atención algo que encontré de ahí de Martín Lutero. Él escribió acerca de este pasaje y oiga cómo lo pone. Dice, antes que el rey mandara a traer a este siervo para arreglar cuentas, él no tenía conciencia ni sentía el peso de su deuda. Y hubiera seguido engrandeciendo aquella deuda sin ninguna preocupación. Pero ahora que el rey trata con él, siente lo terrible que ha hecho.
Y así es con nosotros. La mayoría no estamos preocupados por el pecado. Y caminamos seguros sin temer a la ira de Dios. Y gente así simplemente, dice él, no puede venir al arrepentimiento porque no pueden llegar a la realización de que están en pecados. Y él sigue diciendo, pueden pronunciar con su boca que son pecadores, pero si sinceramente lo entendieran, correrían para hacer algo. Este siervo solo hasta cuando este siervo solo hasta cuando recibe las consecuencias del pecado es cuando entonces entiende la situación seria en la que se encuentra. Alguien dijo que es como aquella persona que llega o es encarcelado por un delito muy serio y es encarcelado por primera vez. Dice que solo es hasta cuando las rejas se cierran tras él, cuando él se da cuenta de la seriedad del delito que ha cometido. Y es hasta que escucha, dice, el sonido de aquella reja, donde desaparece toda esperanza, o donde desvanece toda esperanza. Pero en esta parábola, este siervo pide misericordia. E incluso, no sé si notó que el siervo hasta dice algo ridículo. Él dice, yo te lo pagaré. La desesperación. ¿Sabe qué le llamo yo eso? Manotadas de ahogado. Pero en el versículo 27 ocurre algo grandioso. Y el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, dice que le perdonó la deuda. Qué hermoso versículo. Es uno lleno de gracia. ¿Sabe lo que está ocurriendo ahí? Es como si las rejas se le abrieran a aquella persona y alguien le dijera, te puedes ir. ¿Por qué cree que el rey hizo esto? La respuesta siempre ha sido la misma. El rey lo hizo porque amaba a aquel siervo. Lo hizo por amor. De la misma manera como Dios amó al mundo, dice la palabra. ¿Sabe por qué es por amor? Porque este rey ni siquiera le dice al siervo, me tienes que pagar, sino que simplemente le perdonó toda la deuda, le quitó toda la deuda. No le dijo, me lo vas a pagar poco a poco. Ahora, ¿qué fue lo que hizo este hombre para recibir esto? Una de las cosas que sí vino, dice que vino con un corazón quebrantado. Reconoció la grandeza de su deuda, de su pecado. Y reconoció también que lo único que le podía salvar en aquel momento era la misericordia de aquel rey. Y mire que es solo hasta ese momento cuando una persona también puede experimentar la salvación. Hasta que se da cuenta el peso del pecado. Y hasta que se da cuenta que solo es por la gracia de Dios a través del Señor Jesucristo que él puede ser salvo. Usted sabe que José en la historia allá en Génesis, él hizo lo mismo que hace Dios. Dice que él llamó a sus hermanos para que se dieran cuenta de la grandeza de su pecado. Que se dieran cuenta de que un día en su corazón estaban decididos a asesinarlo a José. Pero dice que solo fue hasta cuando ellos reconocieron aquello, cuando entonces José se dio a conocer a ellos. Eso es lo que hace Dios. Así es Dios. Dios nos señala la maldad. Nos hace entender el pecado que hay en nosotros, redarguye nuestros corazones, confronta nuestras vidas. Pero antes de ser perdonados o antes de recibir el perdón, nos hace saber lo terrible de sus consecuencias. Pero entonces Él viene y nos salva y nos perdona
y nos libra de aquella condenación donde nosotros estábamos. Amén. Si hay alguien, ya sea aquí presente, ya sea allá en los medios, que estén cansados ya del peso del pecado, de la opresión de él mismo, el Señor quiere salvarnos. El Señor quiere hacer algo. Si hay alguien por allá afuera, comuníquese con nosotros. Nosotros queremos ayudar. Amén. Nosotros, por gracia del Señor, tenemos la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Jesucristo. Tenemos el Evangelio del Señor, las buenas nuevas. Amén. Dios me los bendiga, mis hermanos.